12 campanadas por tu éxito, por tu salud, por tu amor, por tu prosperidad y por tu dicha. Es la llamada, ¿no? Que estamos esperando muchos cuando se acerca el fin de año. Y sin embargo, para algunos, pues esto parecería como una llamada que suena lejana, que suena no factible, porque estoy solo, porque alguna relación reciente se fracturó, porque perdí algún ser querido o a más de uno, porque no he conseguido lo que quería, peor aún, porque se me cayó un emprendimiento, un empleo, una inversión, o porque estoy ante un problema de salud y hay algo finalmente importante que creí que tenía y que conforme acaba el año siento que no tengo. Dedicado a todos ellos y a todas ellas, quienes creen que no deben celebrar o simplemente no pueden celebrar, un programa en el que hablaremos sobre cómo hacer de estas fiestas fechas en las que verdaderamente podamos encontrar un tiempo de celebración y de regocijo, primero que nada interior, en lugar de tristeza, soledad, problemas familiares, etcétera. A mi lado se encuentra ya mi compañero querido, amigo, a quien le agradezco que se dé cita con nosotros y en esta ocasión una cita muy especial para animar a muchos corazones. Él viene súper preparado. Sergio Cuellar, gracias por estar aquí. No, al contrario, Maru, gracias por recibirme. Un saludo a todos. Y bueno, estamos en la recta final, estamos a días de esta fecha tan significativa desde el punto de vista católico, cristiano, y bueno, tiene muchas connotaciones y muchos significados en diversas culturas, ¿no? Qué bueno que comiences por decirlo con la palabra clave llamada significado, porque me parece, Sergio, estarás de acuerdo que como que vamos generando significados de las cosas conforme vivimos. Y como para muchos de nosotros los primeros significados de la Navidad, del fin de año o las fiestas que se celebran, fue al lado de una familia, ¿no? Que a lo mejor ya no está. Eh, el sinónimo de hogar, de calor de hogar, que por cierto también se pinta, sabes, en los anuncios, en las fotos con las que celebramos estas fiestas, parece como que esa hoguera no está encendida adentro. Y creo que sería una buena idea, Sergio, si comenzaras hoy por ayudarnos a comprender, ampliar la vista sobre los posibles significados de estas fechas, porque según entiendo, a lo largo de la historia el propio significado ha cambiado. ¿Cómo es esto, Sergio? Bueno, recordemos que en realidad Navidad se refiere al término natividad, que es nacimiento. Sí, en el mundo cristiano, todos los que somos creyentes de ese gran ser que vino al mundo a salvarnos de un pecado original, así nos lo narra pues la iglesia, es el 24 de diciembre, ¿no? Que es la noche en la que nace Jesucristo y viene al mundo a salvar a toda la humanidad, a entregarse, y es el Hijo de Dios, ¿no? Sin embargo, todos los orígenes de la Navidad se remontan muchísimo más atrás, ¿no? Imaginemos un imperio romano donde se celebraban las Saturnales, ¿no? Y estas son más bien el tiempo de terminar la cosecha, de agradecer a Saturno, ¿sí? Para los que no lo saben, el 21 de diciembre es la noche más larga del año, es el solsticio de invierno, es decir, el periodo donde dura más la noche que el día. Ok. Y pues esto nos lleva a una celebración del Imperio Romano donde desde el 17 hasta el 23 se celebraban unas fiestas impresionantes donde se reunían, donde se daban obsequios, donde convivían entre ellos mismos y rendían este tributo a Saturno, ¿no? Agradeciendo por las cosechas y por el inicio de un invierno, que eran épocas de recogimiento y de guardar, ¿por qué? Porque los climas no los favorecían, ¿no? Pasa el tiempo y es alrededor del año 300 de nuestra era que un papa decide ajustar la fecha para también, son símbolos que se van asentando en las culturas para conmemorar el nacimiento de Cristo. Si bien la historia nos lleva a que Cristo realmente nació en primavera, eh, eh, se fija la fecha del 24 al 25 para celebrar su advenimiento y su llegada al mundo, ¿no?
Entonces es como se va gestando, ¿sí? Toda esta historia, este misticismo, esta historia mágica de la llegada del Salvador. Y bueno, se decreta el 24 de diciembre como el Día de la Natividad o el Día del Nacimiento. Posteriormente, bueno, diversas culturas van adaptando un poquito esta clase de celebración. Por ejemplo, el árbol de Navidad en realidad es una costumbre pagana que no tiene nada que ver con el cristianismo y viene de las culturas del norte, de los vikingos, de los eslavos, sí, donde celebraban, pues adornando un árbol como símbolo de la fertilidad y la cosecha. También, Oh, fíjate wow, wow. coincidente, ¿no? Yo Y estoy tomando bueno, nota. también la parte de Santa Claus, ¿no? De este santo que en realidad llevaba regalo a los niños, ¿no? Durante esta fecha. Entonces es como a través de estos símbolos, de estos elementos, se va conformando la Navidad que tenemos hoy en día, ¿no? Sin embargo, ¿qué significado tiene? Eh, Además de su origen, ¿no? Creo que la Navidad es un periodo de recogimiento donde nos han enseñado culturalmente en que es una etapa de reflexión, de perdón, de amor y de convivencia, ¿no? En el hogar, con nuestros seres queridos, con nuestros padres, en el primer círculo de la familia, con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, incluso con amistades, ¿no? Entonces se va forjando una especie de significado cálido, ¿no? Realmente, si recordamos lo que es un concepto, es decir, lo que hay detrás de cada objeto o concepto, pues es la representación mental de una idea, ¿no? Mm. Y realmente qué viene a nuestra cabeza en cuanto pensamos Navidad, y esto es a través de distintos modelos culturales y arquetipos que nos han ido inculcando desde que nacemos, pues es una chimenea, es nieve, aunque en nuestro país pues es muy raro que nieve, es Santa Claus, son los renos, es calor, es convivencia, son regalos, son alimentos de celebración que solamente se realizan una vez al año. Y bueno, todo nos lleva a la cocina, al olor, a lo cálido, ¿no? A la mamá y a las tías, conviviendo y preparando todo lo que viene para culminar esta fecha el 24 de diciembre. En algunas otras culturas, en nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, Canadá, realmente ellos festejan el 25, pero todo gira a un entorno familiar, al hogar, ¿no? Es decir, nos remite al sol, a la imagen paterna y materna, que en este caso es la luna, ¿no? Pues ese es el significado que guarda. Ya después las cosas de los regalos, el consumismo y todo, bueno, giran alrededor como satélites, ¿no? Pero realmente el significado de la Navidad, para todos creo que es una época de paz, de recogimiento, de amor, de convivencia y sobre todo de perdón. Uy, o sea, después de una magna cátedra que nos has dado en torno a simbolismos, significados, aprietas una tecla que para muchas personas a veces resulta compleja, ¿no? El perdón. ¿Por qué no podemos perdonar? Sino porque hay algo que al recordar nos vuelve a lastimar. Y sabes, hoy me apropio de los significados que Sergio nos ha entregado con abundancia, ¿no? Es decir, de esta chimenea en medio de la nieve, de esta llama de calor que empieza en el interior, de este agradecimiento por lo que coseché y por lo que no coseché, de un resurgimiento porque la noche más larga termina. Y a la luz de ello entonces que querramos hoy abordar estas 12 campanadas, ¿no? Sergio, decimos felicidades, sabes, en los mensajes por tu éxito, prosperidad, salud, amor, dicha, parece además como ya un machote. Y yo decía al arranque del podcast que hemos pensado en dedicarlo a las personas que se llenan de pensamientos en estas fechas y desde luego en consecuencia de emociones interiores que hacen que uno crea que no es tiempo ni de celebrar porque no hay cosecha, ni de elevar calor porque no siento amor a mi alrededor. Y bueno, ni qué decir de los eventos que ocurren alrededor de las celebraciones, porque aunque uno creyera que se trata de ese ideal retratado en las fotos de los comerciales, pues muchas veces las fiestas de Navidad son todo menos eso, ¿no, Sergio? Comenzando por los asuntos que aunque son casuales y parecen triviales, para algunos se vuelven fundamentales. La tía que critica a todo el mundo,
Llega, se sienta a la mesa y voltea a ver, por ejemplo, a la hermana y le dice, no puede ser que te hayas puesto esa ropa. Voltea a ver Pues a la mira, hija y les dice, oye, ¿no te ha pasado que te dicen, sí, oye, no, no, traes kilitos de más? ¡Pum! O sea, ya empezó la celebración en un tono muy distinto a lo que se había pensado, ¿no, Sergio? pues realmente son épocas de estrés, ¿no? Porque quién, o sea, yo creo que nadie lo puede negar. Llegamos al 24 de la noche, realmente estresados, con las prisas, el córrele, el se me olvidó el regalo, el todavía no está listo esto, en arrear a la familia para que se suba al coche y que ya nos tenemos que ir a casa de tu tía. Es decir, llegamos con un grado de estrés impresionante. Sin embargo, ¿quién no ha oído que el recalentado es mejor? Mm. ¿Por qué? Porque es cuando ya todo el estrés y toda esa tensión se aflojó, salió, se destapó y bueno, como insectos con DDT, llegamos al otro día todos vapuleados al convivio familiar en casa de la tía, de la abuela, del padre, etcétera, pero es Sí. un ambiente mucho más relajado, ya como que si pudiéramos traer la pijama también sería maravilloso. Oye, no Sin lo había embargo, pensado. también Perdona que te interrumpa, pero solo quiero resaltar que nunca había pensado en esto que estás explicando, del estrés del 24 y relajamiento del 25. no, por eso la comida te sabe mejor al otro día, ¿no? Y bueno, de alguna manera, si a estas situaciones las envolvemos, porque inevitablemente nos lleva a un periodo, a cualquier persona los lleva a un periodo de melancolía. Y realmente la melancolía no es otra cosa que recordar otros tiempos, ¿no? Mm. Para los que no tenemos a nuestros padres cerca, bueno, cómo eran las navidades cuando estábamos con ellos, ¿no? Aquella pareja que se fue, o sea, no podemos evitar el evocar otra clase de situaciones, independientemente de si la actual es mejor o es peor. Y esto nos sumerge en un estado de vulnerabilidad, sí, siendo un poquito más sinceros, pues que traemos los sentimientos al flor de piel, aunque no lo confesemos, ¿no? Y pues esto nos conduce a una espiral realmente de reflexiones donde podemos sentirnos abatidos, deprimidos, o simplemente impedidos por haber podido lograr algo como nos lo habíamos fijado, ¿no? Oye, qué Y pues profundo bueno, lo que acabas de decir, perdona que te vuelva a interrumpir, pero es que está profundísimo. La espiral de bajada o la espiral de subida, ¿no? es correcto. Y esto me lleva a preguntarte, Maru, ejemplifícanos, ¿cuál es la historia de tus Navidades y Años Nuevos con este tipo de situaciones? Ay, hoy Sergio viene muy intenso, como se pueden dar cuenta. Fíjate que, a ver, desde luego hay algunas que han sido espectaculares y me lo preguntas, inmediatamente vienen a mi mente imágenes, flashazos, como las que creo que quisiéramos que aparezcan en la mente de las personas que conectan con nosotros cuando escuchan la pregunta de Sergio. Sergio, ¿nos repites la pregunta? ¿Cuál es la historia detrás de tus Navidades y tus Años Nuevos? Si esta pregunta la enfocamos hacia esa espiral ascendente, Sergio, pues claro que hay unas fotos y unas impresiones espectaculares de momentos en familia. En mi caso, además, viviendo unos viajes así increíbles, ¿sabes? Y lo siento con el corazón en cuanto entro a esas postales. Eh, pero también es cierto que hemos dicho que vamos a dedicar un podcast para quienes están en en la espiral descendente, porque queremos ayudarlos a retomar la ascendente. Y en este sentido, quizás conviene comenzar por empatizar con ellos, ¿estás de acuerdo? Con la historia de esas Navidades y Años Nuevos, que en mi caso, digamos, los más complejos, eh, claramente veo tres, ¿eh? La primera, desde luego, la que se dio después de la separación de mis padres. Sabes, yo tenía pesadillas anunciando que no pasábamos juntos una Navidad y la pesadilla un día se volvió real y definitivo me acuerdo, ¿sabes? Y es como si abro en la caja de los recuerdos eso y lo siento, ¿sabes? Desde luego no de la misma manera, con esa melancolía o nostalgia de la que hablas tú. Pero ¿sabes por qué? Por cómo yo veía entonces la vida. Segundo evento así dramático ese fue un año nuevo, además típico en el restaurante, todo el mundo de sus mejores vestidos y uno no tiene ganas ni siquiera de explorar el ropero y se pone cualquier cosa, ¿no? Ahí medio disimula. Eh, pues cuando terminé con un novio, Sergio, con el que duré unos 12 años, desde luego fuimos y venimos muchas veces,
pero en aquel nuevo año en particular, para mí lo que era más doloroso, lo que era más complicado, era que él había terminado conmigo de último, supuestamente él, porque en realidad era una decisión de los dos, pero bueno, así lo siente uno en esos momentos para salir con alguien más. Entonces, ese para mí fue un año nuevo complicadísimo y, y fíjate que es curioso, y ya lo platicaré hoy en las primeras 6 campanadas que traemos. Muchas navidades después vino la repetición de un amigo con el que salía que de repente se me desapareció. Entonces esas son las 3 historias más complejas en la espiral descendente. ¿Tú tienes algún ejemplo, algo que se pueda compartir con el auditorio? Pues ya como poniendo sobre la mesa que la verdad nos ha pasado a todos. Sí, yo creo que sí, yo creo que el parteaguas en este sentido fue cuando mi madre se despidió de este mundo, fue un 17 de noviembre. Uy, qué cerca. Y pues esto está muy cerca, ¿no? Entonces yo sabía que la Navidad pues era un punto de inflexión muy grande en mi vida. Y como fue, o sea, sentí una avalancha de emociones y de anhelos y de realmente reminiscencias muy significativas en mi vida, ¿no? Claro. Es una espiral en la que bajé y bueno, posteriormente aprendí a volver a subirla, recordando y evocando pues realmente los momentos que me nutren. Definitivamente una Navidad no volvió a ser lo mismo, ¿no? Qué Pero eso no importante. quiere decir que sea peor, es Eh, simplemente diferente. no, y sabes, Y quiero esto dar me... doble clic en Ajá. lo que estás diciendo, porque sabes, Sergio, dices, no volvió a ser lo mismo. No, queremos que sea más profunda. Queremos que en esta ocasión el fuego que se encienda es el de tu corazón. Queremos que el significado externo que habías asociado a las fiestas donde el calor del exterior era el que provocaba la alegría interior, ahora que somos adultos, podamos nosotros ser los primeros que encendemos el fuego interior para entonces alumbrar a los que se encuentran en el alrededor. Y esto se basa en el poder del pensamiento, Maru. Interesante, ¿sabes? Muchas personas así lo creen y dicen, pues es que ¿por qué no puedo ser optimista, no? Me parece, Sergio, que hoy deberíamos entregar un punto de partida sobre este podcast cuando el asunto en cuestión parece que es eso que preguntas, parece que es el pensamiento de fracaso, de soledad, de abandono, de estoy solo y a mi suerte, de no ser querido por nadie, de ser rechazado por todos. En realidad, estos pensamientos no se producen cuando son insistentes, cuando como que vienen a querer acampar e instalarse por un largo periodo. Suelen no ser solamente ideas. Y yo lo que me doy cuenta en las sesiones en las que trabajo con personas para resolver este tipo de emociones que se instalan y se vuelven sentimientos, ¿en qué sentido? Que la emoción con la que di respuesta a algo que ocurrió en el exterior, luego la empiezo a alimentar con pensamientos y se vuelve un sentimiento, se deben normalmente, si ya se quedaron fijas y si de cuando en cuando repiten y me la vuelvo a pasar muy mal, se deben, Sergio, auditorio, a tres cosas que hoy me gustaría súper subrayar como nuestro primer presente en estas fiestas a las personas que por cualquier motivo en algún momento conectarán con este podcast. La primera, Sergio, hubo algo que en el pasado cercano o lejano me marcó, causó en mí una fuerte impresión. Con base en los ejemplos que hemos ahora expuesto, en el caso de Sergio, la pérdida de su mamá, pérdida voy a poner entre comillas y ya explicaremos hoy por qué. En el mío, la separación del núcleo familiar. Siempre hay un primer evento al que vamos a llamar el punto cero. Algo me marcó porque no lo vi venir, porque me propuso una amenaza que se concretó y como no lo vi venir y como la amenaza se concretó, en realidad esto eleva el estrés al máximo, no encuentro solución, al parecer no la hay, Sergio, y normalmente estos eventos, clave hoy decir, los vivo, los experimento en soledad. Es decir, incapaz de comunicar a otros lo que yo estoy sintiendo, porque ni siquiera he acabado de poner en orden mis pensamientos sobre lo que estoy sintiendo. Entonces, primero, una fuerte impresión. Segundo, clave,
Normalmente en esos momentos de fuerte impresión, no permitimos que la emoción se exprese por completo. ¿Por qué? Por condicionamientos sociales, porque no se debe o porque yo mismo quiero que otros no se den cuenta. Hay una respuesta muy frecuente frente a eventos en los que se provoca un impacto y es que la gran mayoría de nosotros queremos cerrar el corazón y aunque sí siente a través del cuerpo y de la tensión de los músculos, buscamos la forma con las manos de no pegar, buscamos la forma con la cara de no mostrar el enojo y oprimimos de alguna manera el pecho. Entonces se quedan emociones y sensaciones ahí pendientes de expresar y en su lugar hay tensión interna. Segundo elemento, emociones a medio expresar. Y en tercer lugar, y el más importante, que hoy con nuestras primeras 6 de 12 campanadas, Sergio y yo queremos ayudarte a cambiar, son las conclusiones. Las conclusiones, ¿sabes, Sergio? Que normalmente estructuramos en esos momentos de turbación, cuando, cuando la emoción es intensa y está allí queriendo surgir como si fuera un tapón, ¿no? De corcho, eh, como si fuese una sidra, ¿no? Pongámoslo en estas fechas. Como yo no lo dejo salir y esto se revuelve, revuelve también mis ideas, es decir, que a mitad de una emoción, a la mitad de una situación que me turba, que me amenaza, que me complica interiormente, yo no estoy de pensamiento claro, pero llego a elaborar conclusiones, conclusiones que no van a operar a mi favor. Tres cosas entonces, Sergio, las que vamos a tratar de dilucidar a través de 6 regalos, 6 historias, mini casos, y con los que queremos dar una campanada distinta para que regreses en la espiral. Hay eventos que te marcan fuertes impresiones, hay emociones que no se expresan por completo y hay conclusiones que estructuramos en esos momentos de turbación y que nos vuelven a meter en aprietos. Antes de pasar a esas primeras 6 campanadas, objeto de este podcast de esta semana, me gustaría que nos dijeras, Maru, ¿qué tenemos que hacer para resolver estas historias o estos periodos de anclaje en el pasado donde algo nos marcó, donde lo Claro. vivimos en soledad, donde tuvimos emociones y donde armamos unas conclusiones pues erróneas? Mira, sin duda lo que va a ser clave es poder identificar en el momento que yo me siento así, me cacho. No tengo ganas de pararme de la cama, no tengo ganas de vestirme animada, ya llegaron todos y yo sigo en pijama y ni me he bañado. No sé si te ha pasado esto, Sí, Sergio. claro. En ese momento cierro los ojos, conecto con lo que estoy sintiendo, me doy cuenta, inhalo y al exhalar detecto dónde en mi cuerpo se siente un bloqueo. Es como si le pusiera un micrófono a esa emoción y me pregunto, ¿qué es lo que siento? Alguien ayer me decía, por ejemplo, frustración. Y yo le decía, frustración es el nombre, dame el apellido. Frustración, ¿por qué? Frustración de qué? Tristeza. Exactamente de qué naturaleza, de qué tipo. Cuando yo cierro los ojos y conecto con la emoción, me pregunto, ¿cuál es la primera vez que recuerdo haber sentido esto? Y esa es una pregunta que va directo, ¿sabes? Algunos me dicen sin anestesia. Eh, sí necesito regresar a esa trama o punto cero que me marcó, porque como hoy lo vamos a ejemplificar, hay 5 cosas, Sergio, que yo puedo hacer distinto. Me explico. Ver distinto lo que ocurrió. Concluir distinto a lo que entonces yo pensé o concluí. Sentir distinto, por lo tanto, hacer distinto y decir distinto. 5 cosas que yo puedo hacer de manera distinta en relación al punto cero que me marcó y las repito porque estoy segura que hay personas a las que esto les interesa. Yo quiero ver distinto eso, quiero abrir un poco más la escena, quiero ver un poquito más amplio antes de que eso ocurriera, quiero ver a los personajes, quiénes eran ellos, quién era yo, porque seguramente yo era un pequeño, una pequeña cuando estas cosas ocurren, las que nos marcan, o veía las cosas con una mirada más pequeña y ahora soy un adulto, ahora tengo más conciencia y puedo abrir un poco más la cortina. Por otro lado, decía que debo concluir distinto. Entonces, nunca volví a pasar una Navidad igual. Y yo te digo que también yo lo llegué a pensar, pero hoy sé que puedo pasar una fecha de una mejor forma. Desde luego comenzando en mi interior.
puedo sentir distinto, porque te acuerdas que te decía, recuerdo eso y me recuerdo con nostalgia por quién era yo en ese momento, pero el evento ha dejado de ser un evento que me marque con dolor, todo lo contrario, me siento en explosión. En el caso número 3, decíamos después de sentir distinto, ¿no? Ya, repito para quienes están tomando nota, yo veo distinto, yo concluyo distinto, yo siento distinto, en realidad es el cuarto punto. En el cuarto punto lo que tenemos, decía yo, es que hago algo distinto o digo algo distinto. Y para esto me gustaría eventualmente movernos a estas primeras 6 campanadas. ¿Cómo ves, Sergio? Vamos adelante, les explicamos qué van a hacer estas campanadas. Adelante, Maru, realmente creo que con el ejemplo ilustramos un poquito más esta clase de nuevas posiciones para afrontar nuestras emociones. Ay, qué bien lo dijiste, me encanta. Nuevas posiciones para enfrentar nuestras emociones a través de 12 reflexiones, 12 campanadas, ¿no? Por tu éxito, por tu prosperidad, por tu salud, por el amor, por la dicha. Pues nosotros queremos entregarte hoy las primeras 6 de 12 reflexiones, desde luego ya decía yo, apoyadas en historias propias o de personas con las que trabajamos, pues a fin de ayudarte, ¿no? A reconocer esos eventos de alto impacto, las emociones que hay que liberar y sobre todo pues cómo podemos cambiar conclusiones, ¿no, Sergio? Que no nos dejan celebrar en su conjunto. Mira, voy con la primera historia y tú me vas deteniendo conforme surjan en ti las dudas, ¿no, Sergio? Yo le he titulado ¿Realmente estoy solo? ¿Sola? Porque suele ser quizás la queja número 1 del corazón, ¿no? En estas fechas. Traigo para ti, Sergio, y para nuestro auditorio la historia de Candela. Candela abandonada a su suerte. Candela tiene ya algunas semanas que me ha pedido ayudarla. Se siente triste, se siente como en un vacío, ¿sabes? Incluso en ocasiones hay pacientes que me dejan notas, ¿no? De voz y escucho su momento de crisis y de soledad. Esta es la historia de Candela, Sergio. Sus padres murieron el año presente y el año pasado. Em, y no tiene muchos familiares cerca porque ella vive fuera, ella vive en Italia. Habla con amigos, conocidos para ver quién puede celebrar con ella, juntarse por lo menos para platicar. ¿Y qué crees? Nadie está disponible. Eh, ni qué decir de galanes, porque siempre la acaban dejando. Y en ella hay un reclamo primordial, es la sensación de estar abandonada a su suerte. Por cierto, desde aquel día en que ella nació y su papá ya no estaba, porque su padre había muerto incluso antes de que ella naciera. Ya te puedes imaginar que estoy empezando con una historia donde las notas para nada suenan elevadas, ¿no? O sea, una historia con un contexto que luce bastante complejo y retador, ¿estarás de acuerdo? Bueno, es que son cosas que te marcan, ¿no? Que van introduciendo códigos y programaciones en tus sentimientos y que de alguna manera, pues, como que te condicionan a una especie de sentimiento que a lo mejor no es real. Platícanos, Maru, ¿qué podemos cambiar aquí? Me encanta cómo lo dices porque siempre reflejas el fiel sentir de las personas, me condicionan y me determinan. Bueno, ¿por qué no rectificamos un poco la conclusión, Sergio? Determinan las condiciones de salida, pero un alma que se plantea una historia que arranca así, en definitiva es una historia clave para su liberación y para su expansión. Como te explicaba, buscamos ir a ese punto cero, a ese evento que nos marca, y como hoy traemos los casos en su versión reducida, quiero explicar que lo que hicimos fue darle doble clic a su reclamo. Su reclamo principal ella lo tenía clarísimo, su punto cero. Cuando yo nací, papá no estaba. Así que vamos a empezar a correr el carrete un poquito antes, un poquito después de eso, para poder entender por qué digo yo que en la trama se encuentran las soluciones, Sergio, auditorio. En la propia trama que creo que me condena, siempre están las soluciones. A lo mejor yo no las había visto, a lo mejor no había corrido la cortina, pero siempre hay soluciones y me explico mejor. Ocurre que empezamos a revisar la historia. Como comprenderás, si el papá murió antes de que ella naciera,
pues todo viene por el relato de lo que en su momento le dijo su mamá. Y construimos la historia con base en eso, es decir, en base a lo que a ella le dijeron, podemos entender las escenas y es como, sabes, si fuéramos repasando esas escenas en cámara lenta. Ella me cuenta cómo mamá salía con su papá, es lo que le contó. Pues un día queda embarazada la mamá de Candela y pues va a buscar a su papá junto con su abuela, ¿no? O sea, la mamá de la mamá. Van a buscar al papá a la casa de papá, pues para aclarar la situación y sabes, en aquellas épocas la cuestión había que aclararla y arreglar y hacer un pacto familiar para dar salida a los muchachos que están embarazados. Esta es la sorpresa. Cuando la mamá y la abuela tocan a la puerta, descubren que en efecto ahí está papá, pero que papá no está solo. Papá vive con alguien, una mujer que por cierto también está embarazada. Papá, desde luego, en ese momento no sabe ni cómo hacer para explicar lo que está ocurriendo, pero mamá y abuela salen disparadas. Eh, Papá sí que busca a mamá y me decía, ya andaba merodeando, ¿no? Siempre, pero mamá es tajante y mamá dice, no señor, aquí usted no entra. Eventualmente, digo que el padre muere en un accidente, pero esta es la escena clave, Sergio, auditorio, en la repetición cuando empezamos a estudiarla en cámara lenta. Em, Candela ha vivido con la interpretación de su mamá desde ese momento. Nos dejó solas, abandonadas, a nuestra suerte. Yo querría saber si eso es completamente cierto, porque de entrada ya sé, Sergio, que el papá sí las buscó. Es decir, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, ¿estás de acuerdo? Sabemos que salía con alguien más seguro, está claro en la historia, que está embarazada, sí, lo sabemos. Eh, ¿Se casó a fuerza con ella? No lo sabemos. O sea, hay cosas que no sabemos, pero trabajemos con lo que sí sabemos para no hipotetizar. Resulta cuando yo le pido escarbar un poco más en las escenas de antes de que se genere esta conclusión, que la noche previa a la muerte del padre, antes siquiera de que esto ocurra, la mamá recuerda que sintió, esto es impresionante, Sergio, que alguien venía y la tomaba de la mano. Al día siguiente se entera que esa noche murió papá en un accidente. Y entonces ya te puedes imaginar, o sea, porque si es una cuestión de impacto, le digo, a ver, déjame ver si te entendí bien al darle como retraso y repetición a la escena. Lo que tú me quieres decir con esto es que mamá sintió que alguien le tocaba la noche que papá murió. Es decir, que es altamente probable que papá, antes de morir o estando muerto, antes de irse, hubiera venido a tocar de la mano a mamá y a través de ello dejarte un recordatorio que está contigo permanentemente. ¿No sabes qué fuerte fue esta reflexión para ella, Sergio? Que sabes, me habías dicho que tu padre te abandonó, te dejó sola y a tu suerte, pero lo que yo veo en la trama que me has contado es que él buscó a mamá, más bien mamá fue tajante y no lo dejó ni siquiera explicar. Y por otro lado, que en el accidente papá viene de regreso a buscar, es lo que podríamos interpretar. Y tú lo dijiste hace un rato, en muchas ocasiones Navidad tiene que ver estas fiestas con lo que yo decreto. Se da el decreto de que el niño nació en esa fecha, se celebra. ¿Qué es lo que yo estoy decretando? Yo estoy decretando que estoy abandonado solo y a mi suerte. O a raíz de esta revisión de la escena, yo puedo concluir algo distinto. ¿Cómo ves, Sergio? Pues en este sentido, yo creo que dinos la conclusión, ¿cuál es la campanada, Maru? La campanada que vamos a entregar, y es la primera, para todos aquellos que se sienten abandonados, solos. Es que nunca estamos ni estuvimos solos. No, no es cierto que estamos abandonados.
Yo soy el que siempre o la que siempre estuvo acompañada, porque en efecto esta chica siempre estuvo acompañada. Papá vino a darle la mano y aún en ausencia de ese padre, el abuelo se volvió como un padre. Nosotros tenemos por derecho divino, digamos, asegurada la posición de una madre y de un padre, que posiblemente ese rol, Sergio, lo tome un querido mentor, un compañero de trabajo, un jefe, un maestro, un sacerdote, un amigo, un primo. Yo soy el que siempre estuvo, está y estará acompañado. ¿De qué manera tu vida ha estado acompañada? ¿Quiénes son los que sí están en tu vida? Esa es nuestra primera, Sergio, y como la celebración ocurre todavía, nos falta tiempo, la voy a ir poniendo aquí, ¿te parece? Salud. Y que haya cambio, ¿no? Y que haya un sonido distinto, con base en estas mini historias que hoy estamos compartiendo. Pues con esta perspectiva, realmente me llevas a pensar, en lugar de pensar qué es lo que no tengo, es qué es lo que sí tengo, ¿no? Es así Y de sin sencillo. duda, y no solo material, que desde luego tenemos muchísimas cosas, ¿no? Nada más voltear y ver el día y ver el sol que nos rodea. Hablabas del sol, la luna, ¿no? No, me refería a esa clase de afectos, ¿no? O sea, en Mm, realidad, ¿qué es lo que sí está presente en mi vida? Y creo que con eso el alma se reconforta. Me encanta lo que dices y me voy a colgar de eso. Porque si la Navidad es una época de celebración y de regocijo en esos momentos en que me siento solo, yo puedo cerrar los ojos y empezar a provocar calor en el corazón con solo recordar los momentos en los que a lo largo del año estuve cerca de personas que de una o de otra forma me ayudaron. ¿Quiénes son los que te acompañaron? ¿Te parece si vamos a la siguiente campanada? Estoy encantada de ir a la segunda campanada con esta siguiente mini historia. En esta situación, Sergio, quiero platicarles la historia de George. George representa a un joven de 27 años. El motivo de consulta es por qué no consigo a nadie, por qué todas me rechazan. Sabes, a diferencia de Candela, que sí ha tenido sus historias de amor, el problema es que en la vida de George, Sergio no se ha podido construir una sola. Ya ni digas que empieza a tener una relación y se le cae, no, es que no puede ni siquiera relacionarse con nadie. Me dice, oye, me gusta alguien y a la hora de pedirle sus datos de contacto, todas me dicen que no pueden. Yo sí quiero, pero por alguna razón que no comprendo, es como si el mundo estuviera ocupado y no disponible. ¿Por qué Cuando, sucede esto? eh, ¿sabes? Cuando vemos una historia así donde yo digo que sí quiero, pero me encuentro que todo el mundo está ocupado, y es como, yo digo, ¿por qué todo el mundo está ocupado? Fíjate cómo pongo mi mano sobre el mundo que está ocupado, y en efecto hay un mundo que está no disponible. Pero el mundo es un océano mucho más amplio. Imaginemos que es toda esta pantalla. Yo digo que el mundo está ocupado sobre el mundo en el que yo me vierto y pongo mis esfuerzos, pero el mundo es mucho más amplio. Cuando ocurre una situación de esta naturaleza, estamos seguros, Sergio, que hay un movimiento bloqueado. Así le llamamos. Conscientemente digo que quiero, pero inconscientemente hay razones por las que no quiero. ¿Y esto por qué sucede, Mar? Le pasa a George y nos pasa a todos, Sergio, cuando ocurre algo en ese pasado en el que, bien sea en nuestra historia o en la historia de otros, nosotros vimos que había peligro o amenaza en relación a un concepto, relación en pareja, matrimonio, hay quienes lo verán en emprendimiento, hay quienes lo verán en vida en pareja, hijos, mascotas. Yo viví una situación de tal impacto, de tal estrés, donde por supuesto no pude ni expresar lo que sentía porque ni yo mismo o misma me había acabado de dar cuenta, que elaboré la conclusión de que eso es peligroso. Es decir, en el caso de George, si lo que él nos dice es que para él es imposible relacionarse con otros, lo que decimos, y por cierto lo cuenta la historia de Mona Yo,
es que en la indisposición de otros, cuando es constante, cuando es continua, lo que yo observo es una referencia propia. Ellos no están dispuestos, por lo tanto, si me pasa con todos, ellos no pueden ser el problema, porque siempre me pasa con uno o con una distinta. Yo no estoy dispuesto. Vamos en el carrete hacia atrás en el tiempo con la misma dinámica que hoy estamos recomendando para quienes conectan con el podcast, que me está dando en este momento la emoción, el sentimiento, las ganas de volver a ese vacío. Cierro los ojos, conecto con mi interior, descubro la emoción y me pregunto cuándo fue la primera vez que sentí esto mismo que ahora siento, porque el viaje lo vamos a hacer, le llamamos puenteo afectivo, vía la emoción que se queda en George cuando alguien le dice que no está disponible. Se siente este vacío, siente esta sensación, algunos me dicen que les quema, en fin, cada quien tiene su propia definición personal. Y vamos de regreso en el tiempo, y si con esta primera pregunta sientes que no das, entonces cuando hay un movimiento bloqueado, Sergio, hay una pregunta que no falla. ¿Por qué podría ser peligroso lo que digo que quiero pero no consigo? En el caso de él, ¿por qué podría ser peligrosa una relación en pareja? ¿Cuándo relacionarse en pareja fue peligroso? ¿Lo ha vivido él o lo vivió algún familiar? En el caso de George, esto nos lleva inmediatamente de regreso, Sergio, a una escena en la sala familiar, donde, ¿sabes? Está a punto de ocurrir un evento que no vio venir. Papá llega borracho. Él estaba listo, había preparado para papá un dibujo espectacular. Y al entrar papá y verlo, él ve como que hay algo allí medio extraño, pero no se da cuenta bien de lo que está pasando. Sigue, voltea, ve su hoja y cuando voltea a ver la hoja, el dibujo, escucha que hay gritos. Y cuando menos se da cuenta, mamá llega corriendo y mamá está lastimada. Peligro. Mamá está lastimada, ve que tiene sangre en el brazo. Sergio, las relaciones pueden ser peligrosas. Y si encima esa escena pasó cerca de Navidad, no solo las relaciones, los festejos de Navidad también pueden ser complejos. A nadie le sorprenda por qué George está bloqueado en un movimiento donde sí quiere, pero no se da cuenta que vive con un temor como en la base del iceberg. Y es las relaciones son peligrosas. No lo son, no lo son. Yo te decía al arranque de la sesión, pues, que hay 5 cosas que podemos hacer distintas y muchas gentes me dirán, no, Maru, claro que son peligrosas. A mí me fue mal y sí pueden ser peligrosas. Eh, claro, son peligrosas, Sergio, cuando yo no abro los ojos. Porque ese chiquito lo que sí puede recordar al ver la trayectoria hacia atrás y la trama en repetición y en cámara lenta, es que él vio quién era el otro. O sea, a la hora que empieza a narrarme la escena, él está en la sala familiar y ve que el padre entra borracho. Esto nos da un punto de conciencia muy importante. ¿Por qué? Porque yo soy quien puedo ver al otro y tomar decisiones en lugar de meterme a escena y vivir la historia de un personaje que vive un drama. Desde luego esto lo puede hacer un adulto, un pequeño no. Es entendible que ese chiquito viene a desafiarse a ver más amplio y a no confundirse con lo que ve y generalizar, le decía yo ayer a alguien, y vivir en un miedo como vaporoso. Bueno, sí puede haber riesgos, pero para eso abro los ojos. Si para mí el matrimonio es algo sagrado, para eso hay un periodo de conocimiento donde yo puedo observar y concluir en lugar de hacerme como de la vista gorda. ¿Cuál es la campanada aquí, Maru? Mira, en este caso me parece que hay una campanada importante y se llama Yo soy la solución. ¿Por qué? Porque quienes viven un problema como George, donde se sienten todo el tiempo bloqueados y rechazados por otros, eventualmente se hacen la pregunta o llegan a la conclusión de que yo debo ser el problema.
¿no? No sé si te ha pasado. Me dicen algunos, oye, busco trabajo, no encuentro, busco trabajo, no encuentro, busco trabajo, no encuentro. Yo debo ser el problema. Y me gustaría entonces entregar una segunda campanada para todos aquellos que por mucho tiempo han seguido insistiendo en que yo debo ser el problema, en que yo soy la solución. Yo soy la solución cuando me doy cuenta que posiblemente estoy anclada a una parte del universo donde me van a rechazar, hasta que yo despierte a la realidad de que yo no estoy mal, sino que posiblemente estoy buscando aquí cuando alrededor de mí hay vida, hay verde y hay otras zonas que podrían ser mucho más apropiadas para mí. ¿Cómo ves esta campanada, Sergio? Yo Mm, soy la solución. sí, o sea, es perfecto. Buscamos la solución por fuera cuando en realidad está por dentro de nosotros, ¿no? Al cambiar o asumir una posición nueva ante Así determinada es. situación. Salud por esta campana. ¿Cuál es la siguiente campanada que nos tienes preparadas, Maru? Mira, la siguiente que tengo preparada, Sergio, le titulo esta mini historia, ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es verdaderamente el otro? Y para esta campanada tengo la historia de Vanessa y Pamela, eh, hermanas gemelas, la historia de unas hermanas gemelas en la que pues todo el tiempo han estado viviendo una bajo la sombra y la perspectiva de la otra. Es decir, mi hermana ya hizo esto, yo tengo que hacerlo. Mi hermana ya hizo esto, ok, ya se movió, yo tengo que moverme, ¿no? No sé si lo has visto. Y digo el caso de las gemelas, pero que reflejará lo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos comparando siempre con alguien más, ¿no? Pues resulta que en la historia de estas gemelas, eh, Vanessa tuvo un novio toda la secundaria, toda la preparatoria, sigue con él, ya está en edad universitaria, y de pronto hay una noticia. La hermana Pamela se casa, anuncia el casamiento. Con lo cual, pues Vanessa habla con el novio, ¿no? Y le plantea y le dice, oye, mi hermana ya se casa. ¿Cuándo nos casamos nosotros? ¿Y qué crees que le contesta el novio de toda la vida, Sergio? Le dice, Vane, yo te quiero mucho, pero me he dado cuenta que no te amo. Uf, ¿puedes imaginar eso, Sergio? La apuesta de toda la vida de Vanessa, la presión de la hermana Pamela se está casando. Y en un segundo, cuando ella está buscando la respuesta de si se va a conseguir el sueño por el que he trabajado tanto tiempo, de alguna forma, ¿no? La respuesta es, lamento si esta noticia no coincide con lo que esperabas, pero me he dado cuenta que somos grandes amigos, pero no hacemos una buena vida en pareja. Por cierto, el novio a los meses se casa con alguien más, igual que hace Vanessa. La presión, la hermana, la boda. Pues resulta que unos meses después, Sergio, auditorio, Vanessa se casa con un pretendiente, desde luego un gran candidato, alguien que la valora, y parece que la historia va bien. Parece que la historia va bien. Por cierto, se casa en una Navidad, ¿no? Y sabes, importante explicarlo porque en otra Navidad ocurre un suceso fuerte, ¿no? Las gemelas están en la casa de una de ellas, por cierto, en la de Pamela, y de pronto en la historia ocurre que hay un piano, típico piano, en una sala de una casa que nadie usa. Y a los chiquitos, a los hijos de Vanessa, se les ocurre ir a agarrar el piano. Y Pamela se pone histérica y dice que ese piano no se puede tocar. La hermana gemela se pone fuera de sí y dice, se acabó, nos vamos. En eso acaba esa Navidad. Pero si la traigo a colación, me gustaría que hagamos reflexión, porque estas son cosas que pueden pasar. Ya decía yo que de repente vas a la cena y viene la tía que te critica, o el papá que vuelve a preguntar y dice enfrente de todos que a ver en qué momento decides qué carrera estudiar. ¿Sabes? Siempre hay algún comentario que puede no venir, decimos, al caso, o que puedo sentir que me hieren esas fechas. Siempre puede haber la acción de otro que a mí me molesta y me perturba, y a veces incluso compro y muerdo el enojo, el anzuelo del enojo del otro, cuando yo no estaba enojado. Pausa. Pausa porque cuando yo estoy buscando encontrar
la razón por la que el otro no tiene la razón, o cuando yo estoy buscando encontrarme en una posición similar a otro, Sergio, no veo las cosas de fondo. Fue una buena decisión a lo largo del tiempo esta que tomó Pamela de casarse, que por cierto son, digamos, es la decisión que impulsó a Pamela a casarse, ¿sabe? O sea, mi hermana gemela se está casando, pero se está casando bien, ¿sabes? Y por otro lado, yo en lugar de mirar a los lados, hacia atrás, yo miro de frente. Y eso es lo que muchas veces no nos enseñaron. De hecho, nos enseñan a vivir en un clima de competitividad, donde si otro se mueve, yo me tengo que mover, pero ¿mover para qué? ¿Realmente yo quiero eso? ¿Realmente ese es mi futuro? ¿Realmente ese es el destino que anhelo? Esa es la campanada que queremos dar para esas personas que sienten que no han logrado lo que otros logran o que en ocasiones son regañados, reprendidos o reciben un maltrato de alguien cuando se suponía que no tenía que llegar. ¿Cómo ves? Bueno, realmente ahora sí que me lleva a lo que me choca, te checa, ¿no? O sea, ¿qué parte de mí estoy viendo en ti? Ya adelantaste la campanada, ya adelantaste la campanada, porque a mí me gustaría entregar una tercera campanada, porque en estas fechas yo soy o yo sea quien veo al otro, inciso A, y encuentro en el otro una referencia externa de algo propio. Que alguien me dice, hijo, qué gordo estás, pregunto yo, ¿no será que todos los días previos me la he pasado diciéndome que estoy muy gordo? ¿No será que esa hermana que dice no pueden usar el piano estará reflejando algo que a lo mejor yo hago en casa? ¿Qué es eso que no puede nadie tocar y que valdría la pena que tocaran? Empiezo a comprender que lo que ocurre en mi interacción con otros es un reflejo propio. Y decía que en el inciso A me parece importante y pertinente recordar que yo soy quien veo al otro y que en lugar de meterme a escena y vivir el drama como un artista en toda su, digamos, cabalidad, cuando estoy en esos eventos, en esos escenarios, Sergio, auditorio, yo me puedo hacer atrás y reconocer, ya se sabe que la tía es así, ya se sabe que el piano es intocable. Si me salgo de escena, puedo no engancharme. Yo soy, tercera campanada, quien veo al otro y encuentro en él o en ella una referencia externa, un reflejo de algo propio. Muy bien, Maro. ¿Cuál sería nuestra cuarto entregable, obsequio o campanada? Vamos con un cuarto con el que pienso que muchas personas van a resonar hoy. Esta será la historia de Alexa, la que me dice, Maru, no importa lo que trabaje, no importa cuánto me mate, nunca me alcanza. Alexa lo que me dice es, mira, he tenido meses increíbles en los que estoy vendiendo, ella vende ropa, ¿sabes? Y me dice, he vendido un chorro, un chorro de ropa. Y me mato, voy, busco diseños, los traigo, es más, ofrezco reparaciones. Y mientras más trabajo, algo pasa, sí tengo más ingresos, pero igual tengo egresos, nunca me alcanza como para decir, ay, hoy voy a salir y voy a ir por una malteada y voy a disfrutar paseando en una plaza, porque ni hay tiempo ni hay recursos y siempre estoy con el alma en un hilo de si me compro esto, entonces eh, pues no me va a alcanzar y no puedo, entonces sufro. ¿Cómo ves esta historia, Sergio, de Alexa? ¿Cuántas Alexas y Alexas no habrá? ¿Y Yo creo que cuántas hay una veces? Alexa dentro de todos, ¿no? Em, ¿Cómo podemos hacer para ver el punto que la marcó? Porque como sabes, yo quiero saber cuándo fue el primer día o la primera vez en que vivió esto y le pregunto si fue así toda su vida y sabes, me dice que no. Porque hay ocasiones en las que o en los que ese punto cero no está en la niñez, que eso también es importante saberlo. Ella resulta que se dedicó a ser costurera desde hace algún tiempo y curiosamente desde que es costurera le está pasando esto.
Ella quiere más, ¿sabes? Otra vez el movimiento bloqueado. Vendo, me excedo, pero algo está bloqueando. Y cuando esto es así, sabemos que hay una creencia. ¿Te acuerdas? Lo decíamos en el caso 3. ¿Por qué regalarse una malteada sería peligroso? Fíjate que es interesante porque yo le pregunto, ¿quién dijo que comprar ese tipo de cosas podría ser peligroso? ¿Y qué crees? Que me dice, sí es cierto. Lo oí de alguien que me dijo que la tía Clotilde fue exitosa, pero que para ello pasó por 5 años de 0 gastos superfluos. A ver, Programación. inconsciente. Y nadie dice que cuando se está empezando la vida de costurera, de sastre o cualquiera que sea el nombre de tu emprendimiento, haya que salir a comprar todo lo que uno no tiene. Desde luego, nadie lo dice. Pero ¿hasta dónde cuando ella está haciendo cuentas trae ese pensamiento que genera movimientos bloqueados? Unos días después es impresionante cómo se da cuenta, porque me dice, ya lo vi. Cuando hago cuentas y digo, pues no me alcanza, pero ni para esa malteada, empiezo a poner en la mira gastos futuros y quiero ahorrar para dentro de 2 meses cuando me cobren la tenencia del carro. Como si en esos 2 meses no fuera a trabajar. Es decir, que la que parece que está bloqueada todo el tiempo y no puede gozar ni de una malteada, se está bloqueando inconscientemente ella misma por esta idea de alguien que para ser exitoso llegó después de 5 años con 0 gastos superfluos. Bueno, es una forma, pero nadie dice que sea la universal. Y entonces me parece que la historia es más que clara. ¿Cómo ves, Sergio? Pues es como haber metido un chip, ¿no? De comportamiento de las cosas tienen que ser así cuando esa fórmula puede ser completamente diferente. Gracias por decirlo porque eso da el precedente a nuestra cuarta campanada. Yo, Sergio, este es nuestro regalo. Soy parte fundamental de la tierra. Y si la tierra es abundante, bella, elegante, yo soy esa abundancia, belleza y elegancia que veo afuera. Yo soy parte fundamental de la tierra. Y si la tierra es abundante, bella y elegante, yo también lo soy. ¿Cómo ves nuestra cuarta? Qué fuerte y poderoso, ¿no? Aunque requiere gran trabajo el llegárnoslo a creer. Pero ahí está la solución. Y qué bueno que lo dices, porque cuando yo decía que tengo que cambiar conclusiones, tengo que cambiar lo que creo. Y mientras no lo cambie y mientras siga aferrado o aferrada, no voy a poder comprar malteadas. Haz el ejemplo. Haz el ejemplo, es una prueba. Claro, no me digas que te vas a ir a comprar, ¿sabes, Sergio? Una pantalla de esas así que son tan grandes como el patio de la casa. No, haz el ejemplo, ve por una malteada y di, yo soy parte fundamental de la tierra y si la tierra es abundante, yo voy a tener para esto. Lo que pasa es que normalmente nos enfocamos en, digamos, el ángulo opuesto. Como yo tengo, yo gasto, en lugar de decir, yo consigo porque va a venir. No sé de dónde, no sé cómo, pero viene, de qué viene, viene. Haz el ejemplo con algo inofensivo. Es muy importante hacerlo. Es muy importante hacerlo y me parece que esta es una campanada a la que estamos llamados. Ah, Si nos movemos a la quinta campanada, vamos a la quinta. Este es el caso, digamos, así simplificado en esta ocasión, como estamos presentando todos los casos de Joan. Joan, ¿sabes, Sergio? Representa a un hombre en sus 50, por cierto, súper talentoso. Es de esas personas que tú te das cuenta de sus dones, de sus talentos, de su luz desde el minuto uno. Él entra en contacto conmigo a través de una sesión en terapia y yo veo cómo se expresa al otro lado de la cámara y es impresionante. O sea, él me dice, soy talentoso, no me lo tenía que decir, es talentosísimo. Bien, pues es la historia de alguien que, sin embargo, lo que quiere trabajar, lo que me pide es que le ayude porque siente que no consigue éxito.
Y de hecho, no solo lo siente, parece que su historia es un vivo, digamos, manifiesto de ello. Él no nació, déjate algunos que dicen yo no nací para amar, él no nació para lograr, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que es tan talentosa y que uno se da cuenta de su brillo no ha conseguido éxitos? Empezamos a escarbar un poco en la historia, ¿no? Le pregunto, ya sabes, ¿no? La última vez que algo así pudo haber ocurrido, porque además genera mucho enfado sentir que no logro, y hemos comentado en otras ocasiones que el enojo y el enfado es impotencia. Enojo conmigo mismo porque siento que no puedo. Oye, ya hasta se me cayó el gorro, qué barbaridad de la impotencia, ¿no? Pues fíjate, me lo voy a poner, Sergio, en lo que reorganizamos aquí la estructura de pensamiento de todas las personas. Ahí está bien, ¿no? Nuestro gorro navideño. Sí, sí. De todas las personas que sienten que no pueden, así, y empieza la frustración, ¿no? De ¿por qué no lo logro? Fíjate que hoy que hemos estado hablando de los movimientos bloqueados, ¿no? Como una parte muy importante del podcast, yo le pregunto a él, ¿cuándo recuerda que pudiera haber habido un evento en el que por ser talentoso lograr, Sergio, auditorio, hubiera peligro? No sé, Sergio, si a ti te haya pasado, pero es interesante la pregunta porque nos hace voltear en una dirección que normalmente no miramos. O sea, yo digo, no consigo, no soy exitoso. Pero más que estar repitiendo eso, quiero ir al origen, quiero ir al punto cero. ¿Cuándo fue la primera vez? Ahora la pregunta, te fijas, va directo al tema. En que lograr, en que ser talentoso, en que conseguir éxitos hubiese sido un peligro. ¿Por qué lo hago? Porque ya vi que es talentoso. Otra vez un caso del movimiento quiero pero no puedo, pero sí tengo todo para lograrlo. ¿Y qué crees que me cuenta? Es impresionante. Oye, este gorro no sé si quedó bien, pero estoy personificando el que siente que no puede y el que no logra el éxito. Eh, Esta es la historia. La historia de Joan es impresionante y estoy segura que en esta Nochebuena y en estas felices fiestas puede ayudar a desatorar a muchas personas. Pues resulta que sí. Resulta que cuando él estaba entrando a la secundaria, que brillaba, que era la estrella de todo, donde lo pusieras, concursos de oratoria, la estrella, juegos de baloncesto, la estrella, juegos de fútbol, la estrella, no se diga de las cuestiones académicas y profesionales, digamos como profesionales que se ven entonces, ¿no? Obras de teatro y el chico era una estrella, o sea, el chico era la estrella de la secundaria. Ajá. Uh-huh. Hay muchos a los que eso no les gusta. Hay muchos a los que eso no les gusta. ¿Y qué crees que pasa en la historia de Joan? Bullying total. Bullying total. No solo un bullying que lastima en el punto de, digamos, agresiones verbales, sino un bullying que lastima físicamente. Lo golpean apenas está entrando y queda claro que no está bien ser exitoso y queda claro que no está bien lograr. Pero por si acaso no queda claro, ¿qué crees que hacen los compañeros de Joan? Por 3 años, Sergio Auditorio insisten en darle amenazas. Y Sergio, ya lo has capturado y perfectamente bien. Estas amenazas se vuelven programaciones. Viene el evento central, ¿no? El evento central ocurre cuando en el 3er año le ponen una golpiza de campeonato. Porque el joven antes, ¿sabes? Participaba, un joven talentoso, desde la forma en que pregunta, uno se da cuenta del talento. Y hay gente a la que no le gusta su talento, él se queda callado. No dice nada. ¿Y sabes por qué no dice nada, Sergio? Porque es alguien que, como muchos, ama la paz. Y él siente que no poner el límite sano es la mejor manera de resolver esto. Curioso, interesante en su vida, su padre militar. Pues en la última golpiza, donde casi Sergio, digamos, le lastiman un ojo al punto de realmente amenazar su visión, pues es obvio, como llega, su padre se le queda viendo y le dice, ¿qué te pasó? Si alguien te golpeó, me dices y yo lo mato. Y justo eso es lo que él quiere evitar, porque él me dice, no, olvídalo, si yo se lo decía, los mataba, y yo no,
no, yo no podía. Además, no solo es la paz, sino que auténticamente si mis papás me defendían, esto iba a acabar mal. Y esa, Sergio, es una conclusión que lo lleva a no poner un límite de defensa. Porque desde luego otra vez nadie dice que no busquemos la paz, pero lo primero que hay que buscar es el respeto a nuestro cuerpo, el respeto a nuestro templo. ¿Cómo ves esta historia? Híjole, está muy fuerte, ¿no? Porque lo condicionan desde chiquito y realmente es un ser que busca la paz. Entonces dice, mejor yo ni figuro, ¿no? Eso es. Mejor ni figuro, pero sabes, este gorro no está bien puesto. Este gorro no está bien puesto porque para no figurar, quito la cara. No, ya se quedó con el ojo cerrado. Pero yo digo, no, a ver, volvamos a la escena, vuelve a repetir la trama y déjame ver, porque yo te dije al inicio que en toda trama siempre hay algo que puedo hacer distinto, que puedo ver distinto, concluir, sentir distinto y por lo tanto hacer o decir distinto. Y yo le digo, regrésame la trama, porque si nos quedamos en la imagen con la que él se quedó, es imposible pedir ayuda porque si no los matan. Estoy de acuerdo, imposible aparentemente. Estaría casi de acuerdo si no fuera porque en cada trama que me presentan las personas con las que trabajo día a día, siempre está la solución de manifiesto allí en el escenario. A lo mejor yo no lo había visto. Cuando insisto en que tiene que haber otra solución, ¿qué crees que pasa, Sergio Auditorio? Él me dice, cierto. Había dos profesores, esposos, con quienes yo tenía una excelente relación y quienes quizás hubiesen podido escucharme y actuar en orden y respeto a lo básico, sin matar a alguien. Solución 1. Solución 2. Quizás esta no fuera la escuela, quizás este no fuera el lugar. Cuando él hace su trabajo simbólico, me dice, ¿sabes qué? Sí, ya me di cuenta. Cuando reviso y vuelvo a poner como en manifiesto esas escenas, me doy cuenta que yo tengo que pedir ayuda. Y si pido ayuda, me libero. Y si me libero, me pongo en mi lugar. Y si no creo que es imposible ponerme en mi lugar, puedo brillar. ¿Cómo ves esta historia, Sergio? Pues un ejemplo realmente muy lógico y muy gráfico de lo que sucede, ¿no? ¿Cuál es la campanada, Mar? Vamos con la quinta campanada y esta tiene 3 partes. Primera, yo soy el que permite que brille mis talentos. Yo soy la que permite que mi brillo se capte afuera. Segundo inciso, yo soy el que pide ayuda o la que pide ayuda cuando lo necesito. Y tercera parte de esta quinta campanada, yo soy el que al creer en mí o la que al creer en mí me coloco en el escenario donde puedo brillar más. ¿Me Qué regalo, repetimos? Maru. Qué Qué regalo, regalo. Si los ¿verdad? puedes volver a repetir. Yo soy el que permite que mi talento brille. Yo soy el que pide ayuda cuando lo necesito. Yo soy el que al creer en mí me coloco en el escenario donde puedo brillar más. Salud, llevamos 5. Muy valioso. Y pues vamos por la sexta. Vamos por la sexta y la última. Y esta viene a título personal. Al inicio del podcast yo compartía que mis navidades más complejas tuvieron todo que ver con esa separación de mis padres. En ese momento que yo veía como que el mundo, desde luego el mundo conocido, Sergio, se había esfumado. ¿Por qué sentía yo ese vacío en las navidades después de esa? Sino porque, como nos lo has dicho tú, era como si abriera la puerta y regresara a instalarme en la sala donde esa Navidad se había llevado a cabo. Interesante lo que quiero explicar ahora, porque yo decía que hubo 3 eventos de Navidad así fuertes. Y con esto quiero recordar que en nuestra vida hay repeticiones, ciclos de repeticiones, lo sabemos en general, pero lo que muchas veces no sabemos, Sergio, es cómo vienen en ciclos. Explico que en el caso familiar el evento se anticipó desde mis 12. Los 12 es una edad en la que usualmente ocurre un evento que me marca porque ya empiezo a tener mayor conciencia.
A los 24 más o menos es cuando se viene esta cuestión de la primera Navidad separados. Y esto significa que si a los 12 hubo un evento, a los 24 hubo otro evento, atención, posiblemente a los 36 pase algo y otros 12 más y a los 48 pase algo. ¿Sabes tú que el evento de separación del novio después de esos curiosos 12 años de relación en el que yo cuento que en un fin de año él salía con alguien más, ocurre justo a mis 36? Curioso. ¿Sabes que en mis 48 es cuando vivo esa otra Navidad donde aparece alguien que después me desaparece y ya no quiere hablar? Atención, atención, porque si en las Navidades recurren los temas que te hacen sentir mal, puede haber un ciclo de repetición anclado en el pasado y dar con ese punto cero para volverlo a visitar y, como decía Sergio, mirar con otros ojos, puede hacer que, hombre, la melancolía y la nostalgia anduviera por allí, pero por el pequeño o la pequeña que no sabía ver la vida de esa manera, que no sabía leerle y que creía que estaba dentro de una obra de teatro. Pero ahora yo soy el director de escena y ahora soy un director de escena que quizás, como nos pasa a algunos, Sergio, puedo vivir la Navidad en hogar de otra manera. Y por cierto, termino diciendo, no tendría por qué ser el 24. Hay familias que no se puede porque la abuelita de no sé quién ya está muy mal y entonces mi hermano tiene que irse y no va a venir el 24. Pues ya está. Yo soy el que decreto, la que decreto cuándo es Navidad, cuándo es tiempo del hogar, cuándo es tiempo del corazón. Yo soy quien me regocijo en mi interior y encima esta luz que enciendo en mi interior hago que alumbre y brille a otros y celebro el 26, celebro el 27, celebro cuando sea porque viene ahora la familia extendida y esa imagen donde antes había una separación, ¿qué crees? Ahora no solo la quito, le pongo un fuego, sino que viene la imagen de los sobrinos que vienen a jugar con el perro, que vienen a jugar con papá y se viene una nueva imagen y se viene, sabes, un momento de ese regocijo interior por todo lo que he cosechado desde entonces y hasta ahora, porque no hay forma, si has llegado hasta este momento, que no haya la razón por la cual yo deba celebrar por algo, Sergio. Tiene que haber algo por lo que yo puedo celebrar y si parece que no hay nada, voy con la sexta campanada, porque yo soy quien al recordar esos momentos de amor, vuelvo a producir amor en mi interior. Qué sabio lo que nos has dicho y qué valiosos regalos nos traes a la mesa, Maru, porque creo que es la fórmula mágica, ¿no? Que de alguna manera va desentrañando este mapa emocional donde tenemos nudos, donde estamos anclados a cosas que no nos dejan ser felices, ¿no? Y creo que estas primeras 6 campanadas son un adelanto de lo que somos en potencia y lo que podemos lograr para este nuevo 2023 que se avecina. Pues Sergio, yo con mucha emoción, como ya se pueden dar cuenta, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de los pacientes que me dan la oportunidad de entrar en sus vidas, de ayudarlos a ver distinto, de volver a pasar la escena, de decir, espérate tantito, deténle allí, de encontrar el elemento que nadie vio y de ayudarles a cambiar conclusiones y de obtener plenitud. Ciertamente creo que cuando uno encuentra su lugar, es claro por qué brillar. Y eso a mí me hace muy feliz. Vamos a tener una oferta muy atractiva, interesante, Sergio, por cierto, para el próximo año. Quiero aprovechar para ir anunciando que tendremos un fin de semana de abundancia. Que estén alerta, vamos a estar poniendo esta información en Facebook y sabemos que es Arqueología Emocional con Maru Méndez, ahí vamos a estar avisando porque será en enero. Me han estado pidiendo repetir el taller de sobrepeso, sobre todo en enero, y estamos encontrándole un espacio. Tendremos jornadas de salud consciente, por supuesto, de nuevo. Fue un retiro que hicimos y hubo muchas personas que se quedaron con ganas de asistir. Lo volvemos a tener en el 2023. Con el nacimiento de Mona Yo, la trilogía que estamos presentando, tendremos naturalmente jornadas de amor consciente.
Jornadas de amor consciente, jornadas de salud consciente, un taller para problemas de peso, un sábado de peso, así le llamamos, que lo vamos a extender a un viernes y un sábado de peso, y un fin de abundancia, es decir, un fin en realidad para los problemas que parecían de abundancia. Y así nos vamos preparando, hay que estar alertas, vamos a estar ¿no? anunciando esta información. Y también voy aprovechando este primero, ¿no? de 12 campanadas para agradecerte a ti, Sergio, y a todas las personas que han estado detrás de nosotros por la oportunidad de crear este contenido que, sabes, estamos bien contentos porque llega a muchos lugares del mundo, a muchos lugares del mundo. Y desde aquí le mandamos un abrazo caluroso a todas esas personas en Australia, en Argentina, en República Dominicana, en Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia, en España y en otros lugares del mundo que conectan con nosotros y que han conectado por esto. Así que, Sergio, gracias. Un abrazo para todos en estas fechas. Y volvemos, ¿no, Sergio? Para la parte final de los regalos de las 12 campanadas. Por supuesto que sí, Maru. Un saludo a todos, que estas fechas realmente sean productivas emocional y materialmente en sus hogares. Y pues todos tenemos el potencial de darle un giro a estos sentimientos que se presentan durante estas fechas con estos primeros 6 campanadas que nos ha regalado Maru. Muchas felicidades. Que así sea. Sergio, nos vemos en una semana. Hasta la próxima, Maru. Hasta entonces.